Hola, buenos días. Mi nombre es Braulio Mora Fallas, del curso de Legislación Tributaria. Este video está siendo grabado el 30 de marzo de 2025 y en el cual hablaremos sobre los hechos generadores de las células de la Ley 7092 en Costa Rica. Aquí explicaremos tanto los elementos subjetivos y objetivos de los impuestos de la renta, así como de capital inmobiliario, la renta del capital inmobiliario, las ganancias del capital y remesas. Además, vamos a diferenciar entre el gasto deducible y las deducciones únicas con ejemplos claros y concisos. Así que comencemos. Y bueno, vamos a empezar explicando los elementos subjetivos y objetivos de los impuestos. Cada impuesto se analiza a base de un elemento subjetivo, el cual es quien, digamos en este caso, el sujeto activo, quien cobra el impuesto en este caso, y el sujeto pasivo es quien lo paga. También, por otro lado, tenemos el elemento objetivo, el cual se divide de ciertas maneras, que van desde material, que es el hecho que genera el impuesto, el espacial, donde se graba, temporal, cuando se paga ese impuesto, y cuantitativo es cómo se calcula ese impuesto. Para empezar, tenemos como primer ejemplo es la renta del capital inmobiliario. Bueno, ¿cómo podemos estructurar esto? En este caso, el sujeto activo sería el Estado costarricense, ya que se está cobrando este impuesto. Luego, el sujeto pasivo es el propietario, de los cuales están generando los ingresos por los alquileres. Cuando hablamos del aspecto material, es el alquiler que genera impuestos, digamos, el alquiler genera impuestos a inmuebles y genera un impuesto. Cuando hablamos del aspecto espacial, se graba en Costa Rica y si el inmueble está en nuestro país. El aspecto temporal es cuando se paga de acuerdo a los periodos establecidos por la ley. Luego, el aspecto cuantitativo en este caso se calcula sobre la renta bruta menos los gastos permitidos. Un ejemplo de esto es, podemos decir que un propietario alquila una oficina en San José Centro y debe pagar impuestos sobre la renta sobre este alquiler. Y bueno, ya hablamos de la renta del capital inmobiliario. Ahora vamos con el mobiliario, el cual podemos decir que el sujeto activo sigue siendo el mismo estado costarricense. El sujeto pasivo son las cuales la empresa o las personas que reciben intereses o dividendos por algún otro rendimiento de este capital. El aspecto material se genera al recibir los ingresos por inversiones. El aspecto espacial es cuando se graba en Costa Rica si el capital está invertido en nuestro país. Entonces, en el aspecto temporal es cuando se paga de acuerdo al periodo fiscal, que también va a generar intereses o dividendos. Y cuando hablamos del aspecto cuantitativo es cuando se aplica un porcentaje sobre los ingresos obtenidos. Ejemplo, si un inversionista recibe intereses por un bono costarricense, el cual él debe pagar un impuesto sobre ellos. Y bueno, por otro lado tenemos las ganancias de capital, en donde el sujeto activo sería el Estado costarricense, el sujeto pasivo son las personas o las empresas que vendan los bienes a generar una ganancia. En el aspecto material es cuando se genera o se vende este bien a un precio mayor al que se compró. Ok, en el aspecto espacial se graba en Costa Rica y tiene que estar en nuestro país. Entonces, en el aspecto temporal es cuando se está pagando o cuando ocurre la venta. En el aspecto cuantitativo es cuando se calcula sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición. Un ejemplo que podemos dar es que si una persona compra un terreno por 50 millones y luego lo va a vender por 60, la ganancia va a ser 10 millones, entonces es la grabada. Luego, por otro lado, también tenemos las remesas, que en el ámbito de sujeto activo, el Estado va a seguir siendo este sujeto activo. Y en el ámbito de pasivo, las personas o empresas las cuales van a envían o reciben el dinero del extranjero. Ok, en el aspecto material es cuando se está generando o se transfieren los fondos hacia otro país. Entonces, cuando hablamos del aspecto espacial es cuando se graba en Costa Rica.
y esto quiere decir que se está beneficiando este país. Ok, en el aspecto temporal es cuando se paga y en el momento en que se recibe el dinero. Luego, en el aspecto cuantitativo es cuando se aplica un porcentaje sobre el monto transferido. Y ok, un ejemplo claro de lo que podemos dar es si un trabajador en Estados Unidos envía un dinero a su familia en Costa Rica, este puede estar sujeto a una retención de un impuesto. Bueno, por último tenemos la diferencia entre el gasto deducible y las deducciones únicas. ¿Cómo podemos decir que es un gasto deducible? Es cuando se reducen, digamos, cuando son costos que reducen la base imponible y estos están directamente relacionados con la generación del ingreso. Ok, podemos dar ejemplos muy claros que van desde el pago de los salarios de los empleados, los gastos de mantenimiento de un inmueble alquilado, la compra de insumos de producción de bienes. Y cuando hablamos de deducciones únicas, son aquellos montos fijos o porcentajes que le restan que se restan sin necesidad de justificar el gasto específico en este caso. Como ejemplo podemos poner que dos ejemplos es que la deducción del personal por hijos dependientes o también cuando hablamos de deducciones por vivienda principal. Y bueno, con esto serían los ejemplos que daríamos en este caso. Y en resumen, hemos visto y analizado todos los hechos, así como los hechos generadores de la renta, el capital y el inmobiliario, la renta del capital mobiliario, las ganancias del capital y remesas. Y junto con esto podemos ver cuáles son sus elementos subjetivos y objetivos. También es importante explicar la diferencia entre los gastos deducibles y los gastos y deducciones únicas que ya explicamos en este caso y dar ejemplos claros. Esperando que esta información les haya sido útil y gracias por ver el video.